días, doctor Juan Alfredo Viaggi Lama. Bienvenido a esta vista pública para postulantes al Tribunal Superior Electoral. Hemos establecido un protocolo que le conceden 5 minutos para su presentación libre, en la que usted nos pueda hablar de sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otra información que usted considere pertinente para la evaluación que estamos realizando en el día de hoy. Después de concluir esta parte, los miembros del Consejo le harán preguntas en un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y la mejor de la suerte, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente del Senado, señores consejeros. Como ya ha sido identificado, mi nombre es Juan Alfredo Viaggi Lama, abogado graduado hace unos 46, casi 47 años, docente universitario por más de 30 años, fundador, junto con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, de la Escuela Nacional de la Judicatura, donde impulsamos el desarrollo educativo de esa academia, docente en grado y posgrado a nivel nacional e internacional de diversas universidades, tanto nacionales como internacionales, y autor de más de 50 obras publicadas en diferentes temas de derecho que reposan en el expediente que se depositó para su evaluación. Aspiramos a formar parte del Tribunal Superior Electoral a los fines de aportar, primeramente, nuestra experiencia como juez miembro de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal por más de 23 años, con una conducta intachable, y así le consta a los miembros del Poder Judicial, y además de eso aportar nuestros conocimientos, nuestras experiencias a nivel electoral y de impartición de justicia. Nos ponemos a disposición de los miembros del Consejo para cualquier pregunta que quieran formular. El consejero Eduardo Estrella. Buenos días, magistrado Viaggi. Las decisiones del Tribunal Superior Electoral pueden ser censuradas en casación, o sea, recurridas ante la Suprema Corte de Justicia. No, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República, son definitivas. Expresamente ese artículo señala que las decisiones adoptadas por el Tribunal Superior Electoral, y eso responde, señor senador, a una tradición jurídica que se instauró desde principios del siglo pasado, cuando nuestra Suprema Corte de Justicia, ante varios recursos de casación que se interpusieron contra decisiones de ese entonces Junta Central Electoral, señaló que la Suprema Corte de Justicia, fungiendo como Corte de Casación, era incompetente para conocer de ese tipo de decisiones. Ese criterio que viene desde el siglo pasado fue adoptado en nuestra Constitución en el artículo 214, que señala que esas decisiones son definitivas. Solo podría atacarse mediante un recurso de revisión constitucional, alegándose la violación al debido proceso de ley o eventualmente a la violación a un derecho fundamental, pero solo ante el Tribunal Constitucional, y ese recurso no es suspensivo de lo decidido por el Tribunal Superior Electoral. Muchas gracias, magistrado. Consejero Víctor Fadul. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, don Viaggi. Buenos días. Mucho se ha debatido sobre si los puestos congresuales son de los partidos políticos o de las personas que eventualmente resultan electas. La Constitución, y me permito citar, en su artículo 77.1 establece que
Cuando por cualquier motivo ocurre una vacante de senador o diputado, la Cámara correspondiente escogerá su sustituto de la terna que le presente el organismo superior del partido que lo postuló. Sin embargo, el artículo 77.4 estipula que estos representantes no están ligados por mandato imperativo. ¿Cuál es su parecer ante esta situación? Muy interesante. Perdone. Sí. ¿Y si corresponde al partido o al candidato electo? Muy interesante su pregunta, señor diputado. Tenemos que analizar dos escenarios procesales totalmente diferentes. Un escenario procesal. Este senador, este diputado, este regidor fue electo a través del voto como candidato de un partido político. Este senador, este diputado, este regidor decide mañana renunciar al partido político. No debemos olvidar que el derecho de asociación, que va a regir de una forma u otra la organización de los partidos políticos consagrado en el artículo 47, 48 de la Constitución de la República, establece que es un derecho-libertad. Y más adelante ese derecho-libertad es reforzado por el 62, que me dice, nadie está obligado a trabajar en contra de su voluntad con quien no quiera trabajar. Ese criterio del 62 lo llevamos al derecho de asociación y me lleva a mí a pensar, bueno, yo no quiero seguir siendo miembro de este partido, puedo renunciar. En ese caso, conforme usted lo leyó y lo establece la Constitución, ese ciudadano que fue electo para esa función pública ha recibido un mandato del electorado a través del partido. Pero quien va a ejecutar el mandato no es el partido como tal, sino lo va a ejecutar ese funcionario. En consecuencia, puede perfectamente permanecer y conservar su posición. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando encontramos que la vacante se produce por la inhabilitación de ese funcionario, por su muerte o por su interdicción. En este caso, se le da la facultad al partido de que sustituya a esa persona porque, primeramente, estamos en presencia de un derecho que no se transmite por herencia. Esa función pública fue un mandato que le dio el constituyente. Falleciendo el mandatario, se extingue ese mandato. A los fines de evitar una posible elección para elegir a ese sustituto y los costos que ello conllevaría, se apertura la posibilidad de que el partido presente una terna para que de esa terna se escoja al sustituto. ¿No hay una contradicción entre esos dos postulados? No entendería que no hay contradicción. Vuelvo e insisto. Usted como diputado electo, usted recibió un mandato. Usted utilizó su partido como vehículo para acceder a la función, porque lamentablemente nuestra legislación no permite que un ciudadano como tal, individual, pueda postularse. Debe postularse y concurrir a las elecciones, bien sea a través de un partido, de un movimiento o de una agrupación. El ciudadano unipersonal no puede postularse. Utiliza ese ciudadano unipersonal, utiliza el partido como vehículo y recibe, debemos recordar que las elecciones dice que son por circunscripción, son personales, siempre cuando estamos ante el voto preferencial. Recibe ese mandato a través de el partido, el movimiento o la agrupación. ¿A quién fue el que elegimos? ¿Al partido o al candidato? Elegimos al candidato, no al partido. Votamos por el partido, por el candidato.
se recibe ese mandato, ese candidato que recibió ese mandato puede mañana renunciar a su partido. ¿Por qué? Porque tenemos un derecho fundamental que es el derecho de asociación. Y yo no estoy obligado a mantenerme afiliado a ese partido de por vida. Puedo renunciar, puedo ejercer mi derecho, libertad de romper ese vínculo. En este caso, me declaro independiente. No estoy afiliado a ningún partido. Sucede, repito, lo contrario cuando ese mismo funcionario fallece. Nuestra Constitución es muy clara, los cargos públicos no se transmiten por herencia. No puedo pretender que yo, en su calidad de sucesor como diputado, ocupe su posición, porque no lo puedo hacer. Expresamente la Constitución me prohíbe la herencia de los cargos públicos. Estoy interdicto o fui incapacitado, declarado incapaz. ¿Qué hacemos con ese caso? Hay una imposibilidad material de que ese funcionario pueda desarrollar ese mandato. ¿Hacemos unas elecciones para elegir un solo? No. Evitamos eso, evitamos costos, evitamos tiempo. Y el partido que fue utilizado como vehículo es el que tiene la potestad de señalar al Pleno de la Asamblea, ya sea de diputados o de senadores, según fuese el caso, a quienes el partido, porque ya ese caso, esa curul es del partido, debe escoger. Muchas gracias, don Miguel. Sí, la magistrada Nancy Salcedo. Muy buenos días, magistrado Biaggi. Buenos días, magistrada Nancy. Yo sé que usted es un estudioso, docente también, un estudioso del derecho en general, pero sobre todo le apasiona la materia constitucional, ¿verdad? Por lo tanto, le está dando un seguimiento a lo que ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, yo quisiera saber qué usted opina sobre cómo ha determinado la jurisprudencia constitucional la delimitación que hay entre la competencia de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Muy buena en materia de amparo. Y para usted más o menos darse cuenta, recuerde la sentencia 0068-13. Muy buena pregunta, magistrada. Volvemos al 214 de la Constitución de la República, donde se le otorgan la competencia al Tribunal Superior Electoral. Ese artículo, que es el que confiere competencia, se limita a señalar que la competencia del Tribunal Superior Electoral es para resolver conflictos entre partidos o entre miembros y partidos. Fíjese que ni siquiera amplía la competencia para aquellas situaciones que puedan presentarse al interno de la Junta Central Electoral. A partir de ahí, que el Tribunal Constitucional, siguiendo las directrices de la doctrina española, entiende que determinados actos que realiza la Junta son actos de expresión de administración y por ende son actos administrativos que, bueno, insisto, responde a un criterio de la doctrina española, básicamente, que no es nuestra doctrina, Y por eso declina esos actos que son de naturaleza administrativa ante el Tribunal Superior Administrativo. Al disponerlo así, el Tribunal Constitucional rompe, como le señalaba ahorita, una jurisprudencia viejísima de nuestra Corte de Casación diciendo los asuntos electorales
no son competencias de la jurisdicción, sino que eso es competencia de la Junta Central Electoral. Les repito, es una sentencia viejísima. En consecuencia, se ha roto eso, pero el problema viene a partir de la redacción del 214 de la Constitución de la República, que nos lleva a otro escenario que no quisiera, y es la competencia penal que se le atribuye por la ley al Tribunal Superior Electoral, donde ante los delitos electorales, salud magistrada, ante los delitos electorales se crea una jurisdicción privilegiada porque es competencia del Tribunal Superior Electoral y se rompe, se atenta, desde mi óptica, con las disposiciones del 69 de la Constitución de la República, porque ese tribunal juzgaría en única y última instancia, casi a nivel de un tribunal, de una jurisdicción privilegiada, súper privilegiada, y quebranta el doble grado de jurisdicción, porque se está quebrantando y violentando la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas gracias. A usted, magistrada. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Alfredo Viaggi-Lama. Muchas gracias por sus interesantes observaciones y que pase un muy buen día. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Gracias.